Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la escuela sabática. Quiero recordarte que en este trimestre que ya comenzamos, estamos estudiando este tema que es muy interesante y lleva por título Lecciones sobre la vida de Jacob. Y en esta semana que ya hemos comenzado, vamos a estar estudiando comprando la primogenitura. Y estoy muy seguro que estamos aprendiendo el texto de memoria, pero me gustaría que me acompañes para que lo leamos una vez más. Vamos a la palabra de Dios y leamos lo que nos dice Gálatas capítulo 5. Y ahí vamos a leer el verso número 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Y nos dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Con este pensamiento quiero invitarte a que vayamos a Dios en oración. Aquí me voy a arrodillar. Si te es posible, haz lo mismo donde quiera que estés. Y si no, ora conmigo en tu corazón. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos porque nos permite la vida, la salud. Queremos pedir su bendición. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, nos bendiga, pueda ayudarnos en todo y también podamos entender su palabra. Quede con nuestros hermanos que nos ven, con aquellos que nos escuchan, con todos aquellos que van a escuchar este mensaje, también quiera bendecirlos. Denos su buen espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así que entonces vamos a continuar con nuestro estudio. El día de hoy vamos a ver un asunto muy interesante y vamos a estudiar en esta parte, en este apartado que es completamente seducido. Y nuestra primera pregunta es: ¿cómo se aprovechó Jacob de la debilidad de Esaú? Muy bien, Jacob, recuerden que habíamos estado hablando que Jacob se absorbía tanto en saber cómo obtendría la primogenitura y pensaba todos los métodos que podría. Bueno, ¿cómo se aprovecha Jacob de cierta debilidad que Esaú tenía? Leamos ahí en la palabra de Dios y veamos lo que nos dice en el libro de Génesis capítulo 25. Y ahí vamos a leer el verso 29 al verso número 31. La palabra de Dios nos dice así: un día Jacob guisó un potaje, y cuando Esaú volvía del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y por eso Esaú fue llamado también Edom, rojo. Y Jacob respondió: véndeme ahora mismo tu primogenitura. Muy bien, la palabra de Dios nos habla y nos llama a la atención de esta situación. Nos dice que un día cuando Esaú volvía del campo, estaba muy cansado, él tenía hambre, quería comer, estaba muy cansado, y entonces le pidió de la comida que estaba haciendo Jacob. Y ahora con esta situación, Jacob, queriendo la primogenitura, dijo: véndeme ahora mismo tu primogenitura. Muy bien, pero veamos y vayamos analizando qué es lo que pasó allí y qué es lo que nos dice Patriarcas y Profetas, página 177. Veamos qué es lo que nos explica. Cuando Esaú, al volver un día de la casa, cansado y desfallecido, le pidió a Jacob la comida que estaba preparando, este último, en quien predominaba siempre el mismo pensamiento, aprovechó la oportunidad. ¿Nos damos cuenta? Esta oportunidad que pues él estaba esperando ya hacía tiempo, que era pues simplemente que él quería pues la primogenitura. Entonces en ese momento dijo: véndeme ahora mismo tu primogenitura. Muy bien, pero vamos a ahondar un poco más. Quiero que me acompañes a leer el siguiente párrafo. Este está en Dones Espirituales, tomo 3, página 114, y nos dice así: Jacob aprovechó la oportunidad de convertir la necesidad de Esaú en su propio beneficio y propuso alimentarlo con el guisado si renunciaba a todo reclamo de su primogenitura. ¿Nos damos cuenta? Entonces era una debilidad de Esaú. Él se preocupaba por las cosas temporales y en ese momento él sentía hambre. Y Jacob, aprovechando la situación, esta debilidad que tenía en ese momento, le dijo: bueno, ahora véndeme tu primogenitura. Esto es, renuncia a ella y dámela a mí. ¿Se da cuenta? Este es un asunto un poco complicado, pero vamos a avanzar y vamos ahora a nuestra siguiente pregunta, que nos dice así: aunque la idea de Jacob era ingeniosa, ¿por qué su astuto ardid contra su hermano tentado no era un plan ideal a los ojos de
Dios. Muy bien. Era una cosa muy trabajada. Muy bien. Lo había pensado y vio la oportunidad y tomó ocasión de la oportunidad. Pero ¿por qué no estaba correcto de acuerdo al plan divino? Pues bien, vamos a ir a la palabra de Dios y veamos lo que nos dice allí. Vamos a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3 y ahí vamos a leer el verso 29. Leamos cómo nos dice allí. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado de ti. Muy bien. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? La Biblia nos dice que nosotros no debemos intentar hacer una cosa mala contra aquel que vive confiado en usted. En este caso, eran hermanos, pero no debía hacerle una cosa de esta índole. Pues él estaba confiado en mi hermano, no va a pasar nada, pero tristemente no era el plan divino que se hicieran de estas maneras. Vamos a ahondar un poco más y vayamos a lo que nos dice el Ministerio de Curación en la página 141. Y dice así: la palabra de Dios nos enseña que en toda transacción comercial debemos ponernos en el lugar de aquellos con quienes tratamos. Mirar no solo por nuestros intereses, sino también por los ajenos. Muy bien. Pero parece que aquí Jacob solamente está mirando por su propio interés. Muy bien. Pero en todo lo que hacemos debemos mirar por los intereses de todos. Pero aún hay más. Quiero que me acompañes a leer este siguiente párrafo que está en Ministerio de Curación, página 141, y nos dice así: el que se aprovecha del infortunio de otro para medrar, o se vale de la flaqueza o la incompetencia de su prójimo, viola los principios y los preceptos de la palabra de Dios. Muy bien. En esta ocasión, Esaú tenía hambre, estaba cansado y quería comer. Muy bien. Y Jacob vio la oportunidad y estaba aprovechando de esta situación, cosa que no es correcta. ¿Nos damos cuenta? A veces nos encontramos en estas mismas situaciones, pero no está correcto hacer de esta manera. Muy bien. ¿Estamos claros? Pues entonces vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Nuestra siguiente pregunta nos dice así: ¿qué decidió hacer Esaú y por qué? Muy bien, ya vemos cuál fue el plan de Jacob. Ya vemos que ese plan no es el mejor, no está correcto a los ojos de Dios, pero finalmente Esaú decide hacer algo. ¿Qué es lo que decide hacer y cuál fue la razón? Vamos a ir una vez más a la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 25. Y ahí vamos a leer el verso 32 y el verso 33. Nos dice así: entonces dijo Esaú, estoy que me muero, ¿para qué me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo ahora mismo. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. ¿Nos damos cuenta? Como Esaú tenía ciertas ideas en lo temporal y tenía ciertas formas donde él solamente estaba preocupado con lo temporal, él decía, estoy que me muero. ¿De qué se moría? No se iba a morir, pero él tenía hambre y estaba cansado. Y él se preguntaba, ¿para qué me servirá después la primogenitura si después muero? Entonces ahí se quedó queriendo hacer esto. Así que Jacob vio la oportunidad y dijo, ahora júrame que me vas a dar la primogenitura. Y el otro juró. Y así hicieron ese intercambio. Pero ahora vayamos un poquito más allá y leamos lo que nos dice Testimonios para la Iglesia, volumen 2, página 36, y explica de esta manera. Esaú había complacido por tanto tiempo el yo, que no sentía la necesidad de apartarse de ese plato tentador y codiciado. Muy bien, así que él estaba preocupado con lo temporal, quería comer y ahora lo quería. ¿Se da cuenta? Es un asunto complicado porque sus hábitos le habían llevado a esa situación. Pero hay más todavía. Quiero que me acompañes a leer este siguiente párrafo que nos dice de esta manera. Testimonios para la Iglesia, volumen 2, página 36. Pensó en él, sin hacer ningún esfuerzo especial para dominar el apetito, hasta que el poder de éste dominó cualquier otra consideración y lo sojuzgó. Entonces imaginó que sufriría mucha incomodidad e inclusive la muerte si no participaba de ese plato especial. ¿Nos damos cuenta? Entonces el hábito en él por satisfacer en el momento lo que él quería era tan fuerte que pensó que no habría razón de no tenerlo. Y
Él pensó que inclusive podía morir, ¿no?, si él no obtenía esto. Y aquí es donde nos encontramos en una situación compleja, porque a veces nuestros hábitos hacen lo mismo en nosotros. Y él toma una decisión basado en eso. Muy bien, pero vamos a avanzar un poco más y leamos este siguiente párrafo que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, volumen 2, página 36, y nos dice así: mientras más pensaba en él, más se fortalecía su deseo hasta que su primogenitura, que era sagrada, perdió para él su valor y su santidad. Pensó que si la vendía, fácilmente la podría comprar otra vez. La trocó por su plato favorito, arrullándose con la idea de que podría disponer de ella a voluntad y que podría adquirirla de nuevo cuando quisiera. ¿Nos damos cuenta? Entonces aquí vemos esta situación donde lo temporal se volvió prioridad y lo que no era temporal, esto es la primogenitura, se volvió secundario. Todo por pues un sentimiento que él tenía por satisfacer el yo, por satisfacerse a sí mismo. Muy bien, pensó que la podría vender, después la podía volver a comprar, pero no funciona de esa manera. Lo vamos a ver más adelante. Y aquí es un asunto importante y una lección para nosotros, en el aspecto de que cuando nosotros consideramos las cosas temporales y nos queremos satisfacer temporalmente, vamos a perder las cosas que son eternas. Pero nuestro estudio ha concluido aquí, así que quiero invitarte a que tengamos una oración y vamos a continuar, pero más adelante. Te invito a orar. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos muy agradecidos porque nos permite estudiar su palabra. Queremos pedir que nos ayude para que podamos entenderla y podamos valorar las cosas que hemos aprendido, también podamos practicarlas y no permitamos que los malos hábitos en nuestra vida sean tan fuertes de tal manera que nos destruyan. Bendíganos aquí, bendiga a cada uno que nos ve y nos escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que le esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.